AgroWin, plan de cuentas de mano de obra, conceptualización. Antes de iniciar la configuración de las labores de cada actividad, es requisito crear un plan de cuentas adecuado en el catálogo de plan de cuentas del sistema. En ellas se contabilizarán los costos de las labores documentadas en la planilla de labores. Las cuentas de costos se crean siguiendo los criterios de clasificación de costos explicados en el video correspondiente. En este video vimos que, de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo a su relación con los productos, los costos de producción se dividen en costos de insumos y materia prima directa. Son costos dirigidos a los cultivos y proyectos productivos de la finca. Costos de mano de obra directa. Son costos igualmente dirigidos a los cultivos y proyectos productivos de la finca. Y costos indirectos de producción, que son costos dirigidos a los centros de costos auxiliares de producción y que incluyen igualmente mano de obra e insumos, pero adicionalmente otro tipo de costos como pagos administrativos y pagos de servicios. De acuerdo a lo dicho, las cuentas de costos de producción quedarían estructuradas y codificadas de la siguiente manera. Cuenta 71 de materia prima directa para pagos de agroquímicos, materiales, combustibles, insumos varios, etc. Cuenta 72 de mano de obra directa para el pago de labores como mano de obra de deshierbas, fumigaciones, fertilizaciones, etc. Y cuenta 73 de costos indirectos de producción para el pago de labores relacionadas con mantenimientos de vías e infraestructura, mano de obras en poscosecha, mantenimientos de canales y linderos, etc. Cuentas para pagos administrativos y pagos de mano de obra directa e indirecta. Estas cuentas se utilizan para registrar los egresos relacionados con los pagos laborales de la finca. Estos pagos se pueden dividir en dos tipos: los pagos realizados al personal fijo de la finca, como gerente, secretarias, contadores, administrador, mayordomo, etc., que incluyen conceptos como salarios, cesantías, intereses, primas, vacaciones, prestaciones sociales diversas, etc. Y los pagos al personal de campo, que se contrata normalmente por periodos de tiempo cortos para la ejecución de labores específicas y que se pagan normalmente en las cuentas 72 y 73 para la mano de obra directa e indirecta respectivamente. Cuenta 73 para el pago del personal fijo del área productiva de la finca. Los salarios y el resto de los gastos relacionados con el personal operativo administrativo de la finca, que está bajo contrato a término indefinido, se pagan por nómina imputando una cuenta apropiada de salarios administrativos. Se utiliza, por ejemplo, para pagar al mayordomo, administrador, técnicos, supervisores, patrones de campo y en general a todo el personal de campo contratado a término indefinido. Para este efecto se suele replicar la cuenta 5105 del PUC, que cubre todos los gastos del personal administrativo de la empresa, en una cuenta 73, por ejemplo en la cuenta 7305, tal como se muestra en la diapositiva. Estas cuentas se imputan por operación de gastos o por movimiento contable, no por planilla de labores. Cuenta 72 de mano de obra para el pago de los trabajadores de campo en centros de costos directos de producción. Estas cuentas son específicas para contabilizar el pago de las labores que se realizan en los lotes, cultivos y proyectos productivos de la finca y suelen ser imputadas a medida que se ejecutan las labores. Las cuentas se pueden estructurar de dos formas: por labores y por grupos de labores. Cuentas de mano de obra estructuradas por grupos de labores. En el modelo de plan de cuentas que se presenta en la diapositiva, las cuentas se configuran de acuerdo al orden de ejecución de las labores y se agrupan en conjuntos comunes a todos tipos de cultivos. Por ejemplo, cuentas para labores de adecuación, cuentas para labores de presiembra, para labores de siembra, de precosecha, de cosecha, de poscosecha y de venta. Cada cuenta de estas incluye
un conjunto variable de labores. En la filmina se presenta un ejemplo de plan de cuentas por grupos de labores para viveros. Incluiría cuentas como labores de instalación y germinadores, labores de mantenimiento de germinadores, labores de instalación de almácigos, labores de mantenimiento de almácigos, labores de siembra de almácigos, labores de transporte de colinos, entre otras posibles. En esta filmina presentamos un ejemplo de un plan de cuentas por grupos de labores para poscosecha, que incluiría acarreos de lotes, clasificaciones, tratamientos sanitarios, empaques, embalajes, movimientos internos, etc. Otro ejemplo para labores de beneficio podría incluir cuentas generales de beneficio, clasificación, empaque y embalaje. Todas estas cuentas, como se dijo, incluirían un conjunto variable de labores. Cuentas de mano de obra estructuradas por labor. En la diapositiva se presenta a manera de ejemplo un plan de cuentas diseñado por labor para un cultivo cualquiera, por ejemplo, para un cultivo de yuca. Cuando se crean cuentas de mano de obra por labor, se debe tener en cuenta que las distintas actividades agropecuarias suelen tener labores diferentes, lo que puede dificultar la creación de un plan de cuentas de carácter genérico. En este caso, es prácticamente obligatorio crear un plan de cuentas para cada actividad agrícola. Ahora, mientras más detallado se hace un plan de cuentas de labores clasificado por labor, más restringido queda para una actividad particular. Cuenta 73 de mano de obra para el pago de los trabajadores en centros de costos auxiliares. Estas cuentas son específicas para contabilizar el pago de las labores que se realizan en los centros de costos auxiliares y suelen ser imputadas a medida que se ejecutan las labores. Veamos algunas de sus características. Primero, afectan centros de costos auxiliares ya que no incluyen labores de carácter agronómico. Segundo, son costos indirectos, o sea, generados por todos los cultivos y no por alguno en particular. Tercero, no suelen ser detalladas sino de carácter global, así que pueden incluir mano de obra, materiales, insumos o cualquier otro egreso relacionado con ellas. Cuarto, pueden ser imputadas directamente por movimiento contable, por operación de gastos o por planilla de labores. Plan de cuentas 73 de mano de obra para el pago de los trabajos en centros de costos auxiliares. En la diapositiva se presenta un plan de cuentas típico para el pago de las labores que se realizan en los centros de costos generales o centros de costos auxiliares de la finca. El plan de cuentas incluye cuentas como mantenimientos de casas y campamentos, mantenimientos de vías y puentes, mantenimientos de canales de drenaje, mantenimientos de linderos, mantenimientos de tractores, de guadañas, de fumigadoras, etc. Tal como se puede observar, se trata de cuentas de carácter global que pueden ser imputadas por la planilla de labores o por movimiento contable. Esto es todo sobre plan de cuentas de mano de obra. Gracias por su atención.